diciendo, básicamente, como podemos ver acá en la tabla, se transforman nuestros puntajes brutos, ¿sí?, en puntajes Z. ¿Mm? ¿Qué sigue ahora? Bueno, básicamente lo que tengo que hacer es una sumatoria de los productos cruzados de ZX y ZY. Es decir, una vez que ya hemos pasado ambas variables a una unidad común, ¿sí?, lo que hacemos es multiplicar el puntaje ZX y el puntaje ZY y obtenemos un valor. Y eso le sumamos la multiplicación del puntaje ZX y ZY para cada participante, ¿ven? Entonces yo voy sumando todos los resultados de los productos, de las multiplicaciones entre ambos puntajes. Y obtengo un valor. Y después ese valor que yo obtengo lo divido por la cantidad de participantes, ¿sí? Y este es el valor que obtengo, que básicamente es un promedio de los productos, de las puntuaciones cruzadas ZX y ZY. ¿Estamos? ¿Qué ocurre? Piensen en esta sumatoria. Si la relación fuera, yo obtuviera acá un signo positivo, ¿por qué se estaría dando? Y se estaría dando porque yo al multiplicar, por ejemplo, menos con menos me daría un más. ¿Se entiende? Al multiplicar más por más me daría más también. Entonces, si el puntaje este es bajo, a lo que voy es inferior a la media, es decir, es negativo, y este también es negativo, y cuando yo veo que este es positivo, este también es positivo, ¿qué significa? Que tienen la misma dirección. ¿Sí? Entonces yo veo que al sumar todos estos productos cruzados, el valor que obtengo es un valor positivo, eso significa que los números no se han estado cancelando, sino que se observa que generalmente cuando un valor es negativo en una variable, es negativo en la otra, y cuando es positivo en una variable, es positivo en la otra. ¿Sí? En cambio, si yo noto que no hay un patrón, no hay una dirección clara, ¿sí?, que a veces da positivo, a veces da negativo, ¿sí?, entonces ahí los resultados van a tender, cuando yo los sume, van a tender a cancelarse entre sí. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo obtengo un valor positivo, entonces eso significa que la dirección es positiva, que las dos variables van en la misma dirección. Cuando una sube, la otra sube, cuando una baja, la otra baja. ¿Sí? Acuérdense, piensen ustedes, si hacemos la multiplicación más por más, te da un valor positivo, ¿sí?, y menos por menos también te da un valor positivo. Entonces, ahí, si yo al sumar todo esto obtengo un valor positivo, bueno, me estaría indicando que efectivamente, ¿sí?, es una relación directa. En cambio, si yo, fíjense, no es el caso, pero supónganse que yo observo que esta variable cuando tiene un valor negativo, esta tiene positivo, y esta cuando tiene positivo, esta tiene negativo, y esto se da de forma sistemática, el valor que me va a dar, cuando yo sumo todo, va a ser un valor negativo, porque menos por más es menos, ¿sí?, y acá más por menos es menos, ¿sí? Entonces, al tener todos números negativos acá y yo al sumarlos, voy a obtener un valor negativo. Entonces me va a estar hablando de que la dirección no es directa, sino que es inversa. Es decir, que cuando una sube, es decir, tiene signo positivo, la otra baja, signo negativo. ¿Se entiende? Y que cuando una, y viceversa. ¿Sí? Cuando una sube, signo positivo, la otra baja, signo negativo. Entonces, al ser signos opuestos siempre, al multiplicar signos opuestos siempre me va a dar valores negativos. Entonces, al sumar valores negativos, voy a tener un valor negativo acá. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de que cuando vos tengas un valor positivo, te está diciendo que en promedio, ¿sí?, cuando una variable sube, la otra también sube. Y cuando una baja, la otra baja. ¿Sí? En cambio, cuando el signo es negativo, te está diciendo que en promedio, cuando una variable sube, la otra tiende a bajar. Y que cuando una variable, bueno, y viceversa. ¿Sí? Esa es la forma de cuantificar la dirección. ¿Sí? ¿Y cómo cuantificamos la intensidad? Bueno, básicamente nosotros vamos, cuando nosotros sumamos, que tenemos valores, esto que les decía, que son a veces positivos, a veces negativos, ¿sí?, vamos a tener valores que van a tender a cancelarse entre sí si las direcciones no son sistemáticas, ¿sí? Es decir, si a veces es positivo y imagínense que hay veces que una variable es positivo y la otra es positivo, y hay veces que es positivo y la otra es negativo, ¿sí?, y hay veces que es negativo, otra es positivo y otra negativo, negativo, es decir, que no hay un patrón claro. ¿Qué pasa? Cuando yo sumo estos valores, como va a haber veces que voy a tener números positivos y a veces voy a tener números negativos, cuando yo sumo estos valores van a tender a cancelarse entre sí, ¿sí?, y me dan un número más chiquito, ¿sí? En cambio, si los valores tienen el mismo signo,
¿Qué significa? Que van a tender a sumarse entre sí, no a cancelarse. Y eso va a ser, es decir, si son todos negativos, voy a tener un gran número negativo acá. Si son todos positivos, voy a tener un gran número positivo acá. Ahora, si hay veces son negativos, hay veces que son positivos, ¿sí? Es decir, no hay un patrón sistemático, y yo sumo esto, se van a tender a cancelar entre sí y me va a dar un número chiquito, un número cercano a cero, ¿sí? Entonces, el número que te da, te está indicando la intensidad. Es decir, cuán fuerte es esta relación, cuán sistemática es esta relación. En general decimos que cuanto más cercano a 1 este número, ¿sí? Cuanto más alto sea, decimos que la correlación es más intensa. Cuanto más bajo es ese número, más cercano a 0, decimos que la relación es débil, ¿sí? Para darnos una idea, generalmente se considera que correlaciones entre 0,10 y 0,30 son correlaciones débiles, ¿sí? Correlaciones entre 0,30 y 0,50 ya son correlaciones moderadas, y ya correlaciones superiores a 0,50 estamos hablando de correlaciones que son muy fuertes, ¿sí? Esto es simplemente una regla muy genérica de interpretación para interpretar estos valores, pero siempre hay que ver el contexto, qué variables se están analizando, ¿sí? Porque por ahí puede ser que una relación parezca débil, pero es un campo de estudio, no sé, donde se conoce poco, entonces aunque sean correlaciones débiles es interesante indagar, ¿sí? Pero en términos genéricos se puede decir que cuando los valores son de punto 20 para abajo, ¿sí? O cercano a punto 20 es más débil, ¿sí? Entre punto 30 y ya para arriba ya son más moderadas las correlaciones, y ya cuando vemos correlaciones de punto 40, punto 50 o para arriba ya son correlaciones fuertes, ¿sí? Pero bueno, de vuelta, tómenlo esto simplemente como una especie de regla donde se está sobresimplificando un poco, pero que bueno, al inicio puede ser útil para poder interpretar puntuaciones. En este caso, se está observando que hay una correlación de 0,76. ¿Qué te está diciendo esto? Primero, por el signo dice hay una correlación positiva. A mayor inteligencia emocional, mayor rendimiento académico, ¿sí? Si hubiera sido un signo negativo, te diría que a más inteligencia emocional, menor rendimiento académico tienen las personas. Lo que dice este resultado es que no, ¿sí? Y lo otro que te indica es que la relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico es muy intensa, según este ejemplo ficticio, ¿sí? Te da 0,76. Imagínate que vos podrías correlacionar el puntaje de rendimiento académico con otros factores, y para cada uno ir obteniendo un coeficiente e ir viendo con qué variables ese coeficiente se relaciona más y con qué variables ese coeficiente se relaciona menos, ¿sí? Y a partir de eso puedes desarrollar modelos teóricos, puedes poner a prueba hipótesis que tenías, porque pasa muchas veces que uno tiene una hipótesis diciendo, bueno, tal variable está relacionada con tal cosa, y después vos ves que no estaba tan relacionada, o al menos no es tan intensa la relación como se supone, ¿sí? Entonces, vamos a ver que las aplicaciones que se pueden hacer de coeficiente de correlación de Pearson son múltiples, ¿sí? Pero para poder entender estos resultados es importante estar familiarizado con la fórmula, ¿sí? Entender más o menos cómo se obtienen estos resultados. Como ya les dije, no hace falta que sepan calcular esto a mano, porque esto lo va a hacer el software, ¿sí? El software estadístico, pero sí es importante que estén familiarizados como para poder dar una interpretación adecuada y un significado de ese número, porque si yo no le pongo un significado a ese número, es un número, nada más, no te está diciendo nada. Lo importante es poder otorgar un significado, y a partir de ese significado que yo puedo otorgarle al número, bueno, utilizar de forma útil esta información. Entonces voy a decir, che, ojo, mirá que estos resultados me dicen que la inteligencia emocional sí se relaciona con el rendimiento académico. Es decir, el rendimiento académico no depende solamente de tu capacidad intelectual cognitiva. Hay factores emocionales que son muy importantes para poder rendir bien, desempeñarte bien en la escuela, en la universidad. Y quizás son factores que hoy no estamos contemplando en educación, y sería importante que los contemplemos. O sea, todo ese tipo de afirmaciones vos las podés hacer después de contrastar empíricamente y ver que efectivamente hay una covariación, que no es lo mismo tener niveles altos o bajos de inteligencia emocional para entender o predecir el nivel de rendimiento académico que va a tener una persona, ¿sí? Por el contrario, si estos coeficientes hubieran sido coeficientes muy bajos, entonces vos podés decir, bueno, no, este factor no es un factor relevante, no vale la pena que lo trabajemos, o al menos no vale la pena que lo trabajemos si queremos aumentar o mejorar el rendimiento académico de una persona, ¿se entiende? Pero bueno, no ha sido el caso. El caso, de hecho, indica lo opuesto, ¿sí? En el siguiente video, lo que vamos a ver es el uso de Infostat. Y ahí vamos a ver algunos ejemplos de investigaciones donde se analizan relaciones entre variables y cómo se calcula un Infostat y cómo se interpreta. Y otro aspecto que es interesante es que también de a poco se vayan animando a
ver literatura científica, artículos científicos, y empezar a interpretar algunos de estos resultados. Hay muchas investigaciones que usan, por ejemplo, el coeficiente de Pearson, y en función de eso vos podés ir viendo, bueno, qué variables se asocian a otra variable. En función de eso puede hacer un ranking de qué variables es más conveniente trabajar, ¿sí? Bueno, en fin, las aplicaciones que se pueden hacer son múltiples. La idea es que primero lo vamos a ver en Infostat, pero después más adelante ustedes también se empiecen a familiarizar directamente a acceder a un artículo científico y poder interpretar los coeficientes que se presentan a partir bueno, de este nivel de familiaridad que ustedes ya tienen con esta técnica. Así que bueno, en un próximo video vemos lo de Infostat.